Muy pero muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo la mejor semana de todas. Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos en otro video de análisis y opinión, más de opinión que de análisis, también con un poquito ahí de información para traerles a ustedes que están del otro lado, bancando los videos. Como siempre les digo, muchas gracias por estar del otro lado, por suscribirse, por dejarme algún comentario en los videos. Siempre es muy bien recibida toda la interacción con los que están del otro lado. Y en el día de hoy tenía ganas de hablar un poquito de lo que está pasando con un club importantísimo en cuanto al fútbol de Brasil y en cuanto al fútbol sudamericano también, porque creo que hoy por hoy estamos hablando del mejor equipo en cuanto a nuestro continente. Y tenemos que hablar de lo que es uno de los ciclos más exitosos dentro de este club, porque es un ciclo que aún continúa en vigencia y es un ciclo que está dando muchos frutos y está generando mucho de qué hablar en cuanto al mundo fútbol. ¿Cuál es el equipo en cuestión? Estamos hablando de nada más y nada menos que Flamengo, el actual campeón de Brasil, el actual campeón de América. Un equipo que tuvo un año 2025 realmente asombroso, fabuloso, un año que va a quedar grabado en la historia grande del club. Y también tenemos, junto a lo que es este gran año de Flamengo, un gran año de su entrenador, un entrenador bastante joven, un entrenador que hasta hace muy poquito tiempo seguía en actividad en cuanto al fútbol porque se retiró hace tan solo 2 años. Y estamos hablando de Filipe Luis, actual entrenador de Flamengo. Y cómo vamos a estar uniendo estas dos partes de la historia es con lo que representa el ciclo de Filipe Luis al mando de Flamengo. Una historia que comienza por el año 2024, más para fines del 2024, pero previo a esto hay un poco de contexto para saber cómo llega Filipe Luis al banco de los suplentes de Flamengo y en qué situación estaba Flamengo en esos momentos cuando se unen estos dos caminos de estos dos protagonistas que tenemos en el día de hoy y cómo termina gestándose probablemente uno de los ciclos más exitosos en la larga historia del equipo de Río de Janeiro. Para comenzar a poner un poquito de contexto, como les decía, tenemos que irnos al 2023. Un 2023 que a Flamengo le es realmente esquivo porque no consigue ningún título en cuanto a los torneos que disputa el elenco Mengao. Y además de eso, tiene el duro golpe de que, además de que no recibe ningún título por buen rendimiento y por ganar alguna competición, sino que tiene que conformarse con ver a su clásico rival Fluminense salir campeón de América en Río de Janeiro, nada más y nada menos, en aquella final que Fluminense le gana a Boca por 2-1 con el recordado golazo de John Kennedy. Y Río de Janeiro pasa por lo menos por un rato a ser de Fluminense y no de Flamengo, lo cual termina siendo un golpe bastante duro para el equipo más destacado de la ciudad carioca y empieza a pensar en el 2024. Recordemos que desde octubre del 2023 quien toma el control del banco de los suplentes de Flamengo es Tite, aquel entrenador que hacía muy poquito tiempo había estado siendo el técnico de la selección de Brasil. Toma a mediados de octubre del año 2023 las riendas de Flamengo y empieza el 2024 ya con la idea renovada de volver a poner a Flamengo en el centro de lo más destacado de Brasil. Y las cosas empiezan bastante bien en el 2024 porque logra competir bien en lo que es el torneo carioca, ese torneo de el estado de Río de Janeiro,
y Flamengo gana la primera fase, la fase de Taca Guanabara, como se le dice a esa primera fase del campeonato carioca. Flamengo la gana, termina siendo campeón y clasifica a lo que es la fase final de este torneo carioca, donde logra ganarle a su clásico rival Fluminense en semifinales, para luego ir a jugar la final ante Nova Iguazú, un equipo bastante menor a Flamengo en cuanto a nivel, y Flamengo logra vencerlo en la final para de esta manera conseguir proclamarse campeón del torneo carioca del año 2024. Ya con el torneo estadual en su poder, el elenco de Flamengo comienza a pensar ya un poquito más en grande, porque apunta todos sus cañones del 2024 al torneo Brasileirao, el torneo más importante en cuanto a lo que refiere el fútbol brasileño, y a la Copa Libertadores de América, torneo que le venía haciendo un poco esquivo porque desde el 2022 que no lograba proclamarse campeón, y las cosas empiezan a torcerse para lo que es el ciclo de Tite, porque en el torneo Brasileirao no le va de la mejor manera, tiene mucho resultado dispar, tan solo 14 triunfos, 6 empates y 7 derrotas, cosecha bajo el mando de Tite. Y en Copa Libertadores acceden hasta los cuartos de final, donde Peñarol los termina eliminando por un global de 1-0, para de esta manera ponerle cierre al ciclo de Tite como entrenador del conjunto Mengao. Y parecía que Flamengo iba a tener otro año bastante malo, otro año más bien similar al 2023, a pesar de que se había hecho con el torneo estadual, este 2024, parecía ser un torneo complicado, un año complicado, porque en el Brasileirao no estaba compitiendo. Tenía que ver también cómo Botafogo, otro de los equipos de la ciudad de Río de Janeiro, se hacía con el torneo y era protagonista, y también tenía que ver a Botafogo ser protagonista en la Copa Libertadores, lo cual, teniendo en cuenta el 2023 y teniendo en cuenta el 2024, hacía que Flamengo pasara a ser como el tercer equipo de la ciudad de Río de Janeiro, porque tanto Fluminense como Botafogo empezaban a acaparar las luces de lo que era el fútbol de esa ciudad. Cuando Tite es despedido, la directiva de Flamengo toma una decisión que parecía arriesgada en un principio, porque deciden apostar por un hombre de la casa, como lo era Filipe Luis, un entrenador que estaba en la sub-20 de Flamengo, que había logrado la Copa Intercontinental con la sub-20 del elenco Mengao, y deciden apostar por Filipe Luis para hacerse cargo del primer equipo de Flamengo. Y Filipe Luis, quien era una apuesta, quien muchos decían, bueno, están apostando, está bien, que es un hombre de la casa, que es un hombre que supo ser campeón de América con Flamengo como jugador en 2 ocasiones, porque tanto en 2019 como en 2022 Filipe Luis era parte de los planteles campeones. Estábamos hablando de una responsabilidad distinta, porque Filipe Luis estaba ante su primera gran experiencia como entrenador, y creo que muy poca gente esperaba que Filipe Luis marque algo tan importante como lo que iba a marcar en su ciclo, porque tan solo 2 meses después de haber asumido como entrenador interino, en principio, de Flamengo, consigue su primer título siendo entrenador, porque logra ganar la Copa de Brasil, una Copa de Brasil que Flamengo disputa la final ante Atlético Mineiro, y le gana ambos partidos, le gana la ida por 3-1, y la vuelta se la gana por 1-0, lo cual hace que el elenco Mengao
bajo el mando de Filipe Luis, coseche su primer título de manera oficial. La cosa no iba a quedar ahí porque, como les digo, lo que tiene este ciclo de Filipe Luis al mando de Flamengo es que es un ciclo bastante destacado por las formas que se dieron los objetivos, porque ya pasado el 2024, ya ingresando al 2025, más precisamente en marzo del 2025, Flamengo disputa la Supercopa o Rei, esa Supercopa de Brasil que enfrenta al campeón de la Copa Brasil contra el campeón del Brasileirao. Y teníamos el duelo entre Botafogo y Flamengo. Y Flamengo arrancaría el 2025 de una muy buena manera porque en esa final a partido único, se impone a Botafogo por 3-1 y empieza a volver a sentirse un equipo importante, un equipo protagonista, y Filipe Luis suma su segundo título como entrenador de Flamengo. Ya pasado lo que es este inicio de año, tenemos que hablar de nuevamente el torneo estadual del fútbol de Brasil, y Flamengo logra ganar nuevamente la Taça Guanabara y nuevamente gana el campeonato carioca, gana la fase final del campeonato carioca, y esta vez lo gana venciendo en la final a Fluminense, es decir, nuevamente en el torneo carioca se impone a su clásico rival y defiende ambos títulos en lo que era este 2025, y ya Filipe Luis en tan solo un puñado de meses tenía 4 títulos en su haber como entrenador de Flamengo. Y las cosas empezaban nuevamente a dar ilusión a la hinchada del Fla. Y ya después de lo que es el torneo carioca, ya después de hacerse nuevamente, de defender nuevamente el torneo estadual, el objetivo volvía a ser el mismo para Flamengo, que era el torneo Brasileirao y la Copa Libertadores de América, ya con un Filipe Luis que dejaba de ser probablemente ese entrenador joven que era más bien una apuesta, y ya pasaba a ser un entrenador serio y que significaba realidad para el equipo más importante de Río de Janeiro. ¿Qué es lo que pasa? Flamengo logra tener un andar muy bueno en el Brasileirao, en su competencia local, teniendo una pelea bastante pareja ante Palmeiras en lo que era la pelea por el título local, y vuelve a ser protagonista en Copa Libertadores, una Copa Libertadores que lo ve como ese equipo peligroso, ese equipo que arrasaba a sus rivales. Y para ya promediar septiembre del 2025, tenemos a un Flamengo totalmente protagonista en ambos torneos, siendo probablemente el gran candidato a quedarse con ambas competiciones. Y un detalle que no es menor, un detalle que suma a este gran nivel de Flamengo durante el año, a este gran nivel de Filipe Luis como entrenador del equipo Mengao, es que a mitad de año Flamengo viajó a los Estados Unidos para competir en el Mundial de Clubes, un Mundial de Clubes que lo tiene compartiendo grupo con Chelsea, equipo que posteriormente iba a ser campeón de lo que era esta competencia continental. Y Flamengo en fase de grupos le gana por 3-1 a Chelsea y llega a unos octavos de final ante Bayern Múnich, un Bayern Múnich que hasta esa altura del torneo era uno de los grandes candidatos, y compite en ese partido. Sin embargo, pierde por 4-2 y se va eliminado del Mundial de Clubes. Ya posterior
a su participación en este nuevo formato del Mundial de Clubes. Flamengo vuelve renovado a sus competencias que estaba disputando y comienza a encarar la fase final del Brasileirao y los octavos de final de la Copa Libertadores, unos octavos de final que elimina a Inter de Porto Alegre, unos octavos que lo tienen clasificando cómodo. Ya después pasa a unos cuartos de final ante Estudiantes de La Plata, en una llave que fue muy cómoda en Brasil. Sin embargo, creo que Flamengo se termina descuidando y le deja la posibilidad a Estudiantes de hacer un muy buen partido en la vuelta y termina definiendo por penales el pasaje a semis. Y en semifinales vence a Racing por 1-0 en el global, para de esta manera nuevamente llegar a una final de Copa Libertadores. Y por el lado del Brasileirao, Flamengo se convierte en una especie de máquina de ganar, vence apabullando a varios rivales, también tiene un gran partido ante Palmeiras, que era su gran perseguidor, y lo vence por 3-2, un gran partido que se disputó en tierras brasileñas. Y creo que Flamengo ya empezaba a ser ese equipo considerado candidato a todo para el cierre de este 2025. Y en principio en Lima, ya para noviembre, para el 29 de noviembre de este año, disputa la final de la Copa Libertadores de América, nuevamente en Lima, estadio que a Flamengo le caía bien porque era un estadio donde en 2019 había sido campeón. Juega la final ante Palmeiras, quien probablemente fue su némesis durante este 2025, y lo vence en una final bastante cerrada, una final más bien peleada que jugada. Lo vence por 1-0 con un tanto de cabeza de Danilo, y de esta manera Flamengo se convierte en el primer equipo brasileño con 4 Copas Libertadores, y Filipe Luis logra convertirse en entrenador campeón de América y jugador campeón de América. Logra entrar en esa selecta lista de entrenadores que fueron campeones siendo entrenadores y siendo jugadores. Y la cosa parecía que iba a ser de lo mejor para Flamengo. Sin embargo, lo mejor estaba por venir, porque una semana después de consagrarse campeón de América al vencer a Palmeiras, en el Brasileirao logra vencer a Ceará, y de esta manera, a falta de una jornada para el cierre del torneo de Brasil, Flamengo logra un nuevo título a nivel local y cierra el año 2025 con otro título más, uno muy importante porque todos sabemos el nivel que hay en el fútbol de Brasil y el gran nivel que tiene el Brasileirao. Y creo que Flamengo fue un muy buen campeón, un justo campeón, porque Palmeiras, si bien dominó durante mucho tiempo la cima de la Serie A de Brasil, durante las últimas fechas fue decayendo su nivel. También se vio en lo que fue la final de la Copa Libertadores, y Flamengo fue todo lo contrario, porque para el cierre del año elevó su nivel, y de esta manera noviembre terminaba para Flamengo siendo el año y el mes, que logra ponerle la frutilla del postre a un gran año bajo el mando de Filipe Luis, que ya sumaba 6 títulos en su haber en tan solo 14 meses, porque el ciclo de Filipe Luis es muy corto, es un ciclo que cuenta con más títulos que derrotas prácticamente, porque realmente lo de Filipe Luis comandando a Flamengo es extraordinario. Ya se van viendo opiniones donde se lo pide a Filipe Luis para la selección de Brasil, se lo pide para Atlético Madrid, se lo pide para Chelsea. Ya empezó a ser un entrenador cotizado, el que supo ser lateral izquierdo en varios equipos de Europa, y hoy se convirtió en una realidad
como entrenador, llevando a Flamengo a ser y tener uno de los ciclos más destacados a lo largo de su historia. Ya para el cierre del año, a Flamengo le queda competir en la Copa Intercontinental, aquella copa que enfrentaba a los campeones de las diferentes confederaciones del mundo, ese torneo que fue una especie de reemplazo del Mundial de Clubes, porque con este nuevo formato de Mundial de Clubes, la Copa Intercontinental termina estando en segundo plano. Sin embargo, Flamengo ya le ganó a Cruz Azul hace tan solo 2 días y va a tener que competir contra Pyramids, un equipo asiático bastante débil en los papeles en cuanto a lo que es Flamengo. Y en caso de vencer a este equipo, Flamengo cerraría el año compitiendo por un nuevo título ante nada más y nada menos que Paris Saint-Germain. Un equipo con una situación similar a la de Flamengo, porque realmente tuvo un muy buen año el equipo de Luis Enrique. Y creo que sería realmente un gran partido para ver, porque son probablemente los 2 mejores equipos del año en cuanto a fútbol mundial. De esta manera cerramos este video repasando lo que es el ciclo de Filipe Luis al mando de Flamengo, un ciclo muy destacado, un ciclo que comenzó como un interinato y hoy por hoy es probablemente la realidad más importante del fútbol sudamericano. A mi criterio creo que Flamengo hoy, si tuviéramos que analizar los mejores equipos del 2025, sin ninguna duda está en el top 3, porque el Mengao hizo un año fantástico, venció a todo rival que se le puso enfrente, fue al Mundial de Clubes, supo competirle a los europeos, tiene un plantel que podría tranquilamente destacarse en cualquier liga de Europa. Y creo que el ciclo de Filipe Luis tiene esta oportunidad de cerrar el año con otro título más y nada menos que ante el Paris Saint-Germain. De esta manera cerramos este pequeño informe / análisis de lo que es el ciclo de Filipe Luis en Flamengo. Un gran año para el equipo Mengao. Desde este lado, desde Argentina, le mandamos felicitaciones a todo el pueblo de Flamengo. Muchas felicitaciones al gran año que tuvo el elenco del Mengao. Y creo que el 2026, si continúa con el proyecto Filipe Luis y si realmente se cumple eso que se está diciendo, que Flamengo va a ir a apostar 200 millones en reforzar la plantilla, ya empezó a mencionarse varios refuerzos que interesan. Yo creo que el 2026 Flamengo va a ser una gran potencia y creo que va a ser difícil arrebatarle el torneo Brasileirao en cuanto a lo que es la Liga de Brasil y sobre todo la Copa Libertadores en el ámbito internacional. De esta manera, como les digo, nos despedimos. Gracias por estar del otro lado. Si les gustó el video, les pido que le den like, que activen la campanita, así están pendientes a todo el contenido que voy subiendo. No olviden suscribirse, no olviden darle like y nos vemos en próximos videos. Esto ha sido todo.